13 minutos, seguimos acá en Punto de Conexión, en nuestro panel de actualidad con Natalia Cuevas, concejala de la comuna de Recoleta, y ya se suma también Diego Ancalado, presidente del Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy buen día. Rodrigo, buen Gracias. día. Gracias por acompañarnos nuevamente acá en Punto de Conexión. Pasemos a otro tema que de alguna manera se observó en algunos medios de prensa, en notas tal vez un poco acotadas, pero que me dan impresión debiese tener un desarrollo y también un análisis más profundo. Esto porque la Cámara de Diputados despachó la ley de cuotas y se excluyó de ella la elección de alcaldes y además la iniciativa que prohíbe candidaturas que del mismo género que superen el 60% tampoco va a regir para gobernadoras regionales. Fue una tramitación larga, un año, un poco más de un año en las comisiones de Mujer y Equidad de Género, Hacienda y Gobierno Interior, que además tuvo esta última comisión un primer debate en general en la sala en junio pasado y en definitiva entonces se despachó sin estos dos elementos que me da la impresión que habría sido interesante que se hubiesen contemplado. El proyecto considera incentivos económicos también para que todas las candidatas a concejalas, alcaldesas, consejeras regionales y gobernadoras reciban un porcentaje adicional de reembolso por voto obtenido respecto de los postulantes hombres, y está entonces esta opción de cuotas en las elecciones de concejales y también de consejeros regionales. Natalia, ¿con qué sensación te quedas? ¿Gusta a poco? Profundamente. Creo que las mujeres a lo largo de la historia nos hemos hecho camino a punta de lucha, de movilización, de un esfuerzo político, social, a contrapelo, yo diría, a contrapelo del sistema político, a contrapelo de nuestros pares, que son los que constituyen hoy por hoy el ejercicio del poder, que es profundamente masculino. Y me quedo con una sensación de gusto a poco, como bien tú dices, porque bueno, yo he tenido una trayectoria en mi vida en que antes decía, no, las cuotas, ¿por qué esa discriminación positiva, como antes se le llamaba, ¿no? Pero es tan necesario. Y está en los hechos lo que ocurrió en la anterior elección. Claro, o sea, es tan necesario porque si no hay ejercicio real, cultural me refiero, se requieren estas medidas transitorias que puedan generar esa medida cultural. Y la verdad es que creo que la voluntad política es la que está faltando para poder avanzar de manera real. En nuestro país, las cifras en el plano municipal son las mismas que en el parlamentario, incluso peores. Lo decía recién, solamente el 9% de los municipios en nuestro país son dirigidos por alcaldesas, que es una cifra bajísima. Y en los cuerpos colegiados lo mismo, o sea, las concejalas somos solamente el 16% del total de concejales de nuestro país. Por lo tanto, creo que, bueno, espero que el Senado se pueda tomar alguna medida que pueda rectificar esto y que las elecciones unipersonales también puedan estar incorporadas, porque precisamente son esas, las unipersonales, las que la barrera para el acceso de las mujeres está mucho más lejana. O sea, hemos tenido solo una presidenta en nuestro país en más de 200 años de república y lo mismo ocurre también en el plano de las alcaldías. Oye, a propósito de lo que planteabas, Natalia, quería recoger también unas opiniones. La diputada Carol Cariola, sin ir más lejos, dijo que se va a seguir insistiendo con la idea de poder ampliar entonces esta ley de cuotas. Todavía queda el trámite del Senado y esperamos que las senadoras, sobre todo aquellas que han jugado un rol en la búsqueda de la equidad de género, jueguen también un rol en esta línea. Diego Ancalado, también, ¿con qué sensación te quedas a propósito de esta discusión tan prolongada con los resultados de la elección de 2017 que nos dio cuenta de que incorporar el tema de ley de cuotas de alguna manera también da un plus a la participación de las mujeres y en definitiva su electibilidad, y que a pesar de todo ello en el Parlamento no haya avanzado, no haya fructificado esta propuesta? En primer lugar, las mujeres son mayoría en Chile. Entonces, una sociedad que necesite una ley para que una mayoría acceda al poder es una sociedad que está muy mal estructurada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llama la atención que los cargos unipersonales no incorporen esta variable importante de una mayoría que ha sido postergada y negada de derecho. Cuando se constituye la República, la mujer no tenía derecho ni a votar, digamos. De hecho, vota hace poco. Entonces, ¿por qué los parlamentarios dejaron afuera de la ley de cuotas las elecciones unipersonales?
a mi entender, tiene una sola explicación. Y es que quieren tener más posibilidades los mismos, en este caso el género masculino, de mantener el poder. Y los demás cargos como concejales... grosero, eso sí. O sea, por calificarlo de alguna forma. Estamos hablando de una brutalidad que ha pasado muy, muy tranquila, pero que en el fondo no esconde, sino que demuestra precisamente un machismo que está fuera de lugar en estos tiempos. Entonces, ¿por qué concejal y core? Porque el número de cargos que se disputa es mucho mayor que los unipersonales. Y además, tanto los concejales como los core no tienen tanto poder en términos de decisión porque son parte de cuerpos que eligen lo que, en este caso, el Ejecutivo comunal, que es el alcalde, sí, o el Ejecutivo regional, que es el gobernador, propone. O sea, en el fondo, esta ley niega el acceso al poder del Ejecutivo, tanto comunal como regional, de las mujeres. Y eso de decir que se piensa hacer modificaciones, yo lo encuentro bastante liviano, porque en el fondo lo que hay que decir es que esta ley no está a la altura del desafío que Chile necesita. Eso es algo sencillo de decir, pero muy difícil de hacer. Yo pensaría que ya había bastante consenso en esto. Sí, pero lo dejaron afuera de los cargos, sí, en el fondo, sí, de los cargos más importantes, que son los ejecutivos, a la mujer, la ley de cuotas la dejan afuera. Mira, yo quiero decir que hay países en África que tienen un triple de participación femenina en el poder. Es casi grosero. Y son países que no tienen el nivel de crecimiento que tiene Chile. Exacto. O sea, lo que queremos decir que el retraso en participación en el poder de decisión de la mujer en Chile, tanto como en el mundo indígena y todas las minorías postergadas, está a nivel de más bajo de países pobres de África. Oye, Natalia, me quiero quedar con parte de la reflexión que hace Diego sobre también las características de los cargos a los cuales se les va a dotar de ley de cuotas y aquellos que no. De ahí Diego también plantea, tal vez es la intencionalidad de que los hombres sigan de alguna manera teniendo preeminencia a la hora de ser electos en las alcaldías y en las futuras gobernaciones regionales. ¿Crees que hay ese dejo también? Por supuesto, o sea, claramente, bueno, la política obviamente es el ejercicio del poder que ha sido profundamente masculino de manera histórica y la verdad es que existe la absoluta, decirlo, no maldad, ¿no? Pero sí no hay la voluntad real para que las mujeres podamos ingresar a esos espacios de poder. Quise decir egoísmo, ¿ah? Porque, bueno, está muy un poco de moda decir que no queremos que las mujeres ingresen, pero tampoco se hace nada para que eso ocurra. Y hay un ejercicio matemático súper, digamos, primario, que para que entre una, tiene que salir un otro. O sea... Es tomar la conciencia y de que para que ingrese una mujer tiene que salir un hombre, así de simple. Pero la verdad es que suena simple, pero ese ejercicio que va de la mano con poder, con decisión, no se ejecuta por parte de los partidos en primer lugar. O sea, los partidos tienen mucha resistencia. Yo he escuchado cosas terribles de varios partidos que han dicho, no, pero si no tenemos mujeres y hay que buscar mujeres. Cuando tú miras las cifras de refichaje con la nueva ley de partido, también hay más mujeres que reficharon en los partidos que los hombres. Por lo tanto, tal dato de que efectivamente somos más en términos de población, numéricamente hablando, y también hay otro dato que tiene que ver con el porcentaje de mujeres organizadas a nivel de base, es mucho más que los hombres. O sea, uno revisa la CACEN de participación de la mujer, en donde los clubes de adulto mayor, en las juntas de vecinos, en los centros de padres, en los clubes deportivos, cifras desde el 65% al 70% de esas organizaciones están compuestas por mujeres. Pero se produce un embudo a la hora de ir acercándonos del barrio al centro del poder, las mujeres desaparecen. Desaparecen. Entonces, aquí también hay otros ejercicios que hay que desarrollar. ¿Por qué?
porque hay tantas mujeres en esos espacios, porque precisamente siguen cerca de la casa y puede ser compatible el ejercicio de la casa con el ejercicio de ir a una junta de vecinos. Claro. Entonces, si todavía en nuestro país no fomentamos otras medidas culturales como la corresponsabilidad en la crianza, los cambios de roles y los tiempos de los cuidados, también las mujeres van a tener otras condiciones para el ejercicio, porque querámoslo o no, el ser candidata versus ser candidato es también muy distinto. O sea, si el niño se te enferma en campaña, tú eres la que se va para adentro a cuidarlo y pierdes condiciones de ser electa. Entonces también hay un entramado cultural, social muy profundo que se tiene que discutir de la mano con esto. La conferencia de Beijing fue una instancia internacional de los estados en donde se reúnen en el año 95 para decir y ponerse metas para que 20 años después, o sea, el 2015, exista la paridad de género, paridad en el ejercicio de la política, o sea, 50-50. La verdad es que uno mira las cifras hoy a nivel mundial y la participación, bueno, en nuestro país, con la medida corregida en el Parlamento tenemos un 23% de parlamentarias y que es el promedio mundial, o sea, la cifra de la paridad está absolutamente lejana. Oye, Diego, junto con comentar también parte de lo que nos ha dicho Natalia, también quiero incorporar otra discusión en lo que tiene que ver con elecciones, representatividad a nivel nacional, que ha estado acompañado de la posibilidad de incorporar cuotas, que es ley de cuotas también para la representación indígena en nuestro país. En algún momento también se habló de escaños reservados, que tal vez es una de las posturas que sería tal vez la más óptima, pero también se ha hablado de cuotas en ese ámbito. Sí, mira, bueno, en primer lugar, con respecto al primer tema que planteabas, la pregunta es, ¿por qué no permiten que la mujer acceda al poder de decisión? Porque el tener poder ejecutivo en Chile es tener poder de decisión. ¿Por qué no se permite eso? Porque los que están haciendo las leyes consideran que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres. Por supuesto, o sea, a ver, yo creo que el ejercicio patriarcal o el machismo que está presente no solamente en los temas de relaciones humanas o relaciones de pareja, o sea, el machismo es una institucionalidad cultural, social, política, que se ejerce sobre todo en esto, o sea, tiene que ver precisamente con los espacios de toma de decisión, los que son negados a la mujer. Bueno, ahí podemos elucubrar muchas, desde filosofía, desde el origen, ¿no? Porque la pregunta es bien, tuya es como desde el origen, ¿no? Que ahí hay muchas hipótesis que muchos pensadores y feministas, en fin, también han desarrollado, pero yo creo que tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la institucionalidad cultural existente que concibe a la mujer de manera inferior, o sea, como un objeto. Hay distintas cosas que han ocurrido en el mundo, digamos, me refiero en nuestra sociedad, que tienen que ver con los medios de prensa, que la conciben como objeto, el mismo ejercicio de la violencia intrafamiliar, en fin, o sea... Como mero acompañamiento muchas veces. Exacto, entonces lamentablemente eso también traspasa a la política, a los partidos, a los movimientos sociales, en donde pueden haber un gran componente de mujeres, pero el hombre es el presidente. En una organización social es que es increíble, pueden haber 100 mujeres y el hombre es el que se elige como presidente. Y se le escoge para los cargos directivos. Por lo tanto, en el mundo sindical, o sea, el mundo sindical es absolutamente masculino y muy machista también por lo demás. Tenemos una presidenta en nuestro país que ella misma comenta que es una de las pocas presidentas de multisindical en el mundo. Entonces, creo que acá hay una distinción muy marcada entre lo público y lo privado, en donde lo público históricamente ha estado asociado al rol masculino. O sea, no solamente la política, el mismo derecho a la educación. Sí. Fue conquistado por las mujeres casi 100 años después de la República. O sea, las primeras mujeres que se educaron en la universidad, insisto, fueron recién a fines del siglo XIX. Por lo tanto, tiene que ver con toda aquella barrera, hay una barrera entre lo público y lo privado muy marcada, que se han dado tremendos avances, pero son muy insuficientes. Mira, yo te preguntaba eso porque lo que ocurre en el mundo indígena con la ley de cuotas es muy similar. O sea, ¿por qué no se hace un registro electoral indígena en Chile? ¿Por qué no se le da la oportunidad? Porque en democracia elige la mayoría. Sí. Esa es la definición de
de democracia. El poder para el pueblo. Pero ¿qué pasa entonces cuando los pueblos indígenas son minorías? No pueden acceder al poder mediante la regla de la democracia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es perfeccionar la democracia y crear un registro electoral indígena para que las minorías se elijan entre ellas. Porque competir con una mayoría de la sociedad no tiene ninguna posibilidad. Es inoficioso. A menos que se negocie bien con un partido que es del Estado y que representa intereses del Estado. Que es por lo que han sido electos algunos parlamentarios de origen indígena. Y de hecho ni siquiera intereses del Estado, representan intereses de ideologías europeas que no tienen que ver con, con ideologías, digamos, nuestras, ancestrales. Entonces, y por eso que hemos propuesto esto hace muchos años, y que se creen cupos reservados de acuerdo a la densidad poblacional de los pueblos indígenas, y que entre nosotros se hayan elegido quienes nos representan. Y esto no es ninguna genialidad de creación, ¿eh? Esto existe hace mucho, hace 30 años en Nueva Zelanda con el pueblo maorí. Entonces eso es una cosa muy concreta. Pero al igual que en el caso de la mujer, a los pueblos indígenas en Chile, los que administran el poder, los consideran interdictos. Interdicto es una palabra jurídica que considera que las personas no tienen capacidad de decidir su futuro y por lo tanto te nombran un tutor. Tremendo, claro. Y ese tutor, por ejemplo, ocurre para los menores de edad, para los discapacitados, para los que no pueden decidir de sí mismos, le ponen un tutor. Bueno, a los pueblos indígenas y a las mujeres en Chile los consideran interdictos, entonces ellos tienen que poner un tutor de gobernador, un tutor de alcalde, para que ellos decidan. Eso es una segregación política de un nivel superior en Chile y que no se le ha dado la atención necesaria porque los que administran el poder, en primer lugar, no son de este origen indígena, tampoco son pobres. Entonces, por eso que ellos representan a intereses que no son de la mayoría ciudadana. Ese es un problema de fondo. Por eso que las leyes se hacen a la medida de ellos y no a la medida de la gente que lo necesita. Se hace a la medida del hombre, no a la medida de las mujeres, se hace a la medida de un grupo que administra el poder en Chile y no a medida de los pueblos indígenas. Ese es el problema de fondo. Son las 9:30, vamos a seguir acompañándolos con música, ya volvemos nuevamente con el panel. Escuchemos a Nicole, despiértame. 9:34, seguimos junto a Natalia Cuevas, Diego Ancalao, nuestros panelistas de esta mañana, tocando un nuevo tema que tiene que ver con las pensiones. Se siguen sumando aristas a esta temática. Sin ir más lejos, el presidente también lo mencionó el día de ayer respecto a lo que va a estar disponible entonces en presupuesto, recursos para financiar la reforma previsional, aumentos también en las PBS y APS que recibirán 1,6 millones de chilenos y además desde el Ejecutivo buscan pagar pensiones mejoradas a partir del 1 de enero de 2021, para lo cual se llamó a aprobar la reforma. Pero en forma complementaria también está esta gran discusión que se ha dado sobre lo que son las AFP, lo que es el sistema de previsión en nuestro país, a propósito también de lo que es el caso de esta profesora jubilada que presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta con el objetivo de retirar sus ahorros de la AFP Cuprum, esto que fue alegado a través de un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. Ante eso, no han sido pocas las noticias que se han acompañado. Sin ir más lejos, diputados de la Democracia Cristiana presentarán una indicación que busca que jubilados puedan retirar sus fondos para prepagar créditos hipotecarios, algo que en algún momento se había planteado también en el marco de un preproyecto de ley. Eso entonces ha venido acompañado de la discusión desde la perspectiva del Ejecutivo. El ministro Monkeberg ha dicho que es desvestir un santo para vestir otro, pero me gustaría también incorporarlos en esta discusión, Diego, cómo has observado los caminos que se han llevado por parte de los distintos sectores, tanto parlamentarios como del Ejecutivo, con esta información que se conoció del Tribunal Constitucional, y cómo observas también la propuesta que surge de los parlamentarios de la ADC. Bueno, yo tengo mucho cariño por los parlamentarios de la ADC. ¿Ya? Y lamentablemente siempre se han caracterizado por aparecer tratando de capitalizar un problema social. Justo ellos en 30 años no se habían dado cuenta de este problema. Y ahora que una profesora ha logrado esto, ellos entonces aparecen con una solución. Mira, si es capaz de tirar los recursos que tú tenías para tu jubilación cuando el Estado administraba las pensiones, desde que se privatizó este problema público, tú entonces tienes un ahorro individual para tu pensión. Entonces, si es un ahorro individual para tu pensión, ¿por qué tú no puedes retirar tu ahorro?
Eso es una cuestión rara. Y tú deberías retirarlo porque no es un sistema de repartición como existía antes. O sea, no es una cuestión estatal. O, por ejemplo, las pensiones de la Fuerza Armada. ¿A quién se le va a pasar por la cabeza de ellos de retirar su pensión en el Estado? Eso es imposible, pero cuando es privado, cuando tú tienes tu ahorro previsional para tu jubilación, puedes retirarlo. Lo que está de fondo de esto es el fracaso completo del sistema de seguridad social y previsión y jubilación. Porque ¿cómo es posible que un adulto mayor que ha trabajado toda su vida para el desarrollo de Chile, ha entregado los mejores esfuerzos de sus mejores años, tenga que esté a punto de perder la casa? O sea, eso es una cuestión absolutamente brutal. Y otra cosa, lo que defienden este sistema perverso, que cada 3 pesos que se ahorra, uno solo es para el jubilado y los otros 2 son para la AFP. Entonces, la plata de la AFP la administra Luxis, la administra Mate, la administra Angelini, no la administra el pueblo de Chile ni el Estado. Entonces, el problema de fondo es que cuando tú quieres retirar tu ahorro, lo que en el fondo estás haciendo es erosionar la utilidad y el manejo de tus platas de privados. Y entonces los que defienden esto dicen, bueno, no podemos tener un Estado paternalista. O sea, ¿y por qué no tener un Estado paternalista? ¿Para qué se creó el Estado? El Estado se crea para defender a los que no se pueden defender por sí mismos, una estructura jurídica para poder ayudar a la sociedad. ¿Y por qué no ser paternalista? Pero, ¿dónde está el doble discurso en esto? ¿Acaso no es paternalista que el Estado no te deje retirar tus pensiones? O sea, el Estado es paternalista para una cosa cuando no les conviene, pero cuando se aplica el paternalismo para perjudicar a la gente, ahí sí es un doble discurso, una doble moral, y miente, Monkever miente completamente en el hecho de que retirar las pensiones, digamos, va a afectar el futuro de los adultos mayores, porque ya está afectado. ¿Cómo es posible que una persona como la señora que de Antofagasta, que tenía un sueldo de 1.200.000, jubile con 180 lucas? Siendo que la promesa era que iba a mantener el sueldo cuando se creó la AFP. O sea, mienten descaradamente. Natalia, también lo mismo, también establecer de que esta propuesta que fue presentada por los diputados José Miguel Ortiz, Gabriel Silver, establece una serie de condiciones, además, como que el crédito que se quiera saldar esté asociado a una vivienda única, cuyo avalúo fiscal no supere los 4.500 UF. Es parte también de lo que se desarrolla en este proyecto de ley. Y junto con lo que decía Diego respecto a las posibilidades de poder retirar estos fondos, en este caso una situación puntual a propósito de la presentación que hizo esta profesora, está también el elemento que aportaba la subsecretaria Saldívar en su momento a la hora de analizar esto. Ponía el caso peruano, donde muchos de quienes retiraron sus fondos los utilizaron o los gastaron en definitiva en bienes de consumo y en otro tipo de inversiones que no fueron las óptimas. También está el elemento de cómo garantizamos que esos recursos efectivamente se puedan utilizar para pensiones y no para otras cosas. Mira, yo tuve la posibilidad de conversar bajo contacto telefónico con la profesora de Antofagasta, María Ojeda, su nombre, a quien, bueno, ella tiene la película muy clara, yo la saludo y valoro mucho esta iniciativa que toma, porque es una bandera de lucha, ¿no? El derecho que tantos enarbolan con tanta fuerza, particularmente los que hoy dirigen nuestro país, que es el derecho a la propiedad privada, ¿no? O a la propiedad, que se ve también profundamente vulnerado con la imposibilidad de que no puedas sacar los recursos que capitalizaste individualmente. O sea, como bien decías tú, en nuestro país, al no existir un sistema de reparto, ni existir solidaridad en el sistema, son tus recursos, no son ni recursos que te entregó el Estado, no son recursos que te entregó tu empleador, no son recursos que vienen de alguien más joven, simplemente son tus ahorros propios que hoy por hoy no se le permiten o no existe la posibilidad de retirarlos cuando se está afectando una de las principales, insisto, como ideas primas del modelo chileno, que es la propiedad, ¿no? Existía un acuerdo bilateral, como distintos tipos de acuerdos, ¿no? Bilaterales, particularmente con Perú,
que permitía el retiro de fondos viceversa, o sea, como existían muchos familias, trabajadores peruanos que trabajaban en Chile y después se jubilaban, entonces existía la posibilidad del retiro de fondos entre países que precisamente este gobierno lo cortó. O sea, hay un interés tremendo por mantener y sostener el sistema de pensiones y el sistema de AFP que a todas luces ha mostrado un fracaso. Entonces creo que nuevamente la obsecuencia ideológica nubla la posibilidad del gobierno de nuevamente, o sea, acá se necesita generar un pacto social, un pacto político que permita mejorar las condiciones de los adultos y las adultas mayores que, o sea, en 10 años más esta situación va a ser crítica. Y va a ser a tal punto crítica de que vamos a tener una población aumentada con condiciones de vida absolutamente inhumanas. Por lo tanto, hoy es el momento en que necesitamos tomar las medidas. Lamentablemente se está aprobando un proyecto que profundiza, o sea, mantiene el modelo actual. Quería entrar en eso porque tú planteas el tema de los pactos también a nivel político y pareciera que en el escenario actual hay sectores de centroizquierda o de centro que están en la línea de apoyar la postura del Ejecutivo. Me recuerdan las discusiones que se han dado en el Parlamento, que aquí no estamos hablando, decían, de modificar el sistema de FP, estamos hablando de algunas condiciones que pueden mejorar el futuro de nuestros adultos mayores, pero con esa lectura da cuenta de que se están centrando en un aspecto nomás. Y mejorar que aumentando 10.000 pesos las pensiones. Claro. Porque esa es la propuesta en el fondo. Asensio era el que me recuerdo en la intervención en el Parlamento decía aquello. La verdad es que a todas luces este proyecto no beneficia a los adultos mayores, no recoge las demandas de la ciudadanía que han sido muy claras, no solamente con mejorar las condiciones realmente para los adultos mayores, sino que además para cambiar el modelo de AFP. O sea, esa es la propuesta de la ciudadanía, en donde acá se han entregado una serie de proyectos, una serie de iniciativas, se ha hablado con el Ejecutivo, se ha hablado con el Parlamento, pero la verdad es que yo, insisto, lamento mucho porque precisamente ahora la democracia cristiana, como decías tú, está súper interesada en querer buscar algún tipo de iniciativa, pero de lo más bien que también aprobaron el proyecto. Entonces, creo que no se le está tomando el peso real a una problemática profunda. O sea, adultos mayores que se encierran en sus casas, que eso provoca enfermedades como Alzheimer, distintos tipos de desmejoramientos en su vida, porque no tienen para poder salir, porque no tienen los recursos para poder desarrollarse plenamente. Oye, Diego, ya para ir casi cerrando el panel del día de hoy, ¿qué posibilidades abre este recurso presentado por parte de esta profesora en torno a la discusión de las AFP? ¿Cuánto también puede capitalizar el movimiento, no más AFP, con este aire extra que está entrando a propósito de esta decisión, independiente de lo que en definitiva falla el Tribunal Constitucional cuando ya se vea el tema en puntual? Bueno, en primer lugar, la subsecretaria Saldívar se queda corta, porque se pone como ejemplo del fracaso de retirar los dineros en Perú. Ella se queda corta porque debería poner la AFP en Chile como un modelo fracaso mundial de vulneración de derechos del adulto mayor, de vulneración de pensiones dignas. Ella debería poner este ejemplo como un fracaso global de una seguridad social fracasada como la de Chile. En segundo lugar, la puerta que se abre con esto es de una oportunidad muy, muy grande, porque permite llevar a cabo una movilización social y pacífica, generando acciones legales que ponga en jaque, digamos, no solamente como objetivo poner en jaque a la AFP, sino que lo que en el fondo muestra es una realidad en el ejercicio del poder para mantener un grupo de personas administrando las plata de todos nosotros, los chilenos, con el único interés de, a costa del trabajo de las personas, hacerse más millonarios y hacer a la gente más pobre. Eso es lo que está demostrando esto, porque la señora Ojeda lo que está diciendo con esto es, oye, dice, las platas de la AFP son mías, no son de Luxi ni de Mate ni del Estado, entonces si son mías, ¿por qué no me las devuelven? Y si voy a tener una pensión miserable, entonces, si teniendo toda esta cantidad de plata capitalizada, ¿por qué no me la devuelven para resolver mis problemas de vivienda? Porque el Estado es incapaz de resolver tus problemas de vivienda y además te niega la oportunidad que tú lo resuelvas con tu ahorro.
Bueno, lo que esto demuestra es una oportunidad grande para que toda la sociedad que está involucrada en esto pueda participar y seguir movilizándose. Incluso con una debacle del sistema previsional, que era lo que decía ahora el expresidente de la asociación de AFP, que renunció el día de ayer, recordemos, después de que se le criticara bastante por sus redeclaraciones, pero independiente de eso se ha puesto sobre la palestra lo que podría pasar con el sistema previsional. Pero claro, si es que están mintiendo, si el Monkever está mintiendo, no nos afecta las pensiones de las personas el hecho de retirar las plata, porque ya son pensiones indignas de la mayoría. Exacto. Natalia. No, mira, yo coincido con esto del engaño. El sistema parte con un engaño en los 80, en donde se le prometieron a los trabajadores mejores condiciones, se les prometió que iban a recibir pensiones similares a sus salarios, y la verdad es que a más de 30 años de su implementación, y ya estas son las primeras generaciones, sí, jubiladas con AFP, y vemos las condiciones en las que se jubilan, y que además, o sea, además de la capitalización individual y que lucran con nuestros recursos, además el Estado tiene que subvencionar a aquellos y aquellas que por la vía del sistema de AFP reciben pensiones indignas. Hay personas que terminan recibiendo 15.000 pesos mensuales y que obviamente tienen que acogerse a las pensiones solidarias, que son la única forma que les permite subsistir, ni siquiera vivir en condiciones, sino que subsistir. Y quiero de todas formas incorporar la variable de género en el tema de pensiones, que me parece que aún ahí se acentúan las condiciones de inhumanidad, ya que este modelo no genera ningún tipo de reparto solidario ni reconocimiento a la labor de las mujeres, por ejemplo en la crianza, exacto, por ejemplo en la maternidad, que bueno, yo quisiera que fuera más corresponsable y una materia mucho más igualitaria, pero independiente de eso se necesita reconocer la labor de la maternidad, en donde, claro, se hablan de estas famosas lagunas previsionales, que las mujeres las tenemos con mucha más fuerza, sumado a que las que sí logran ingresar al mundo laboral, además ganan un 36% menos que los hombres, por lo tanto... A igual labor. A igual labor, claro, y... las condiciones de las mujeres, si analizamos esta variable pensiones y mujeres, son tremendamente dramáticas. Por lo tanto, creo que además los incentivos para el desarrollo de la crianza tienen que ser mayores para hombres y para mujeres. Y lo único que tenemos hoy es el famoso bono por hijo, que también son prorrateados, son como 6.000 pesos al mes. Natalia Cuevas, Diego Encalao, agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros, que tengan buen fin de semana además. Gracias. Nos reencontramos en un nuevo programa. Muchas gracias. Que estés bien, chao. Igual. Vamos a ir con la música de King ahora, Everybody's Changing.